Víctor Becerril Viviendo en Libertad. Saludos también a Visión Colectiva Radio, que también es el canal que transmite nuestros videos. Damos saludos a Daniel López en la Ciudad de México. Daniel López, buenas noches. Gracias a las personas que se empiezan a conectar a este canal. Los invitamos a que se suscriban al canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad o al canal de Visión Colectiva Radio, del cual también somos parte. La inscripción es gratuita. También los invitamos a que compartan nuestros videos. Reciban saludos de esta casa de rehabilitación, la Fortaleza de Sion, aquí en Cuernavaca, Morelos. Es una casa de rehabilitación para adicciones, varonil, cupo mínimo, 15 personas, solamente trabajamos con 15 personas. Su estancia tiene que ser cómoda, tiene que ser lo más cómodo que puedan para poder trabajar con ellos, estén tranquilos. Y lo ponemos a su disposición a mi teléfono particular 5515-02-4481. Bien, hoy tenemos programa como cada 8 días, los martes 8:30 de la noche. Hoy tenemos programa y el programa que hoy tenemos se titula Los 3 derechos tradicionales. Los 3 derechos tradicionales. Miren, Alcohólicos Anónimos es un programa completo. Y tenemos que aprender todo lo que es el programa, todo lo que podamos absorber en nuestro programa, porque nos ayuda, son los 3 legados: recuperación, unidad y servicio, y es para vivir muy bien. Los legados es la herencia. Un padre nos deja herencia para que vivamos muy bien, o que vivamos lo mejor que podamos. Exactamente, nuestros legados. Hoy es los 3 derechos tradicionales. Bien, en Alcohólicos Anónimos tenemos 3 derechos. Y tenemos que saberlo porque miren, si nosotros llegamos a los grupos y vemos cosas que no nos gustan y no sabemos que nosotros podemos levantar la mano, que nosotros podemos inquietar, que tenemos el derecho. Bueno, ahorita vamos a ver, porque es un derecho. En la comunidad de Alcohólicos Anónimos son derechos, nadie te los puede quitar, nadie puede, no se van a votación, son derechos. Es derecho que nadie te puede quitar, porque son derechos que tiene el individuo en Alcohólicos Anónimos. Pero si no sé que yo tengo derechos, pues no voy a saber qué hacer y me voy a quedar callado. Y como siempre me voy a molestar, y como siempre probablemente me voy a ir, probablemente me voy a apartar, y esto no es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un programa que unifica. Es un programa 100% espiritual. Si no sirviera de esta manera, el programa no serviría. Es un programa que divide, no sería espiritual. La espiritualidad no divide, unifica. Todo aquello que divida no es espiritual. Todo lo que divida no es espiritual. Los principios, las tradiciones tratan de unificar. La única manera de poder unificar es a través de tradiciones. En Alcohólicos Anónimos, a través de las tradiciones. Es la única forma de unificar un grupo, únicamente de unificar un distrito, la única forma de unificar un área, la única manera de unificar una región, la única manera de unificar es a través de tradiciones. No hay otra manera. Eso de crear movimientos no unifica. Eso es otra división más. O sea, lo único que puede unificar el movimiento es las tradiciones. No hay otra, son espirituales. Son espirituales. Hoy vamos a ver los derechos. ¿Qué derechos tenemos? Porque tenemos derechos y el derecho es incuestionable. Es incuestionable, pero cuando uno no sabe qué puede hacer o qué puede. Imagínense, toda la vida nos hemos quedado callados. Toda la vida nos quedamos callados. Y llegamos a un lugar donde nos enseñan a hablar, pero también nos enseñan formas, nos enseñan métodos, y aprendemos esto porque yo les quiero decir esto. Yo les quiero decir que lo que aprendamos aquí se aplica donde sea. Es aplicable en donde sea. Yo, antes de prisión, me he comentado que yo llego a la edad de 32 años a prisión. Yo antes de prisión, yo no participaba en elecciones de mi comunidad, elecciones del país.
no participaba. Este, Después llego a prisión, llego al programa de Alcohólicos Anónimos, me quedo en el programa de Alcohólicos Anónimos, entiendo y aprendo porque hay que leer, porque la información tiene que ser de primera mano. No podemos confiarnos en que el padrino lo dice, porque si el padrino está equivocado, pues ya se jodió el asunto. Y yo le quiero decir mucho, mucho que cuando yo llego, pues yo pensé que pues deberían de tener la razón la gente de experiencia o la gente de años. Y para mi sorpresa era que no, muchos de ellos estaban equivocados. Muchos de ellos habían tergiversado mucho la literatura. Había unos excelentes padrinos, sí, también había unos excelentes, pero era la minoría. Después cuando yo empiezo a leer, me doy cuenta que cuando empiezo a cuestionar, me atrevo, porque algo que, pues imagínense, yo nunca me atreví a nada en la vida. Nunca me atreví. O sea, el fracaso, no hay persona que fracase más en la vida que un adicto. Un alcohólico es un adicto. No hay persona porque tiene muchas problemáticas emocionales, muchos traumas complejos, frustraciones, etcétera, etcétera. Nunca se ha atrevido, mucho miedo. Y en este programa a mí me fue maravilloso porque fue el lugar donde empecé a atrever. Empecé a atrever a subir a tribuna. Fue un gran logro para mí. Yo tenía muchísimo miedo. Después de subir a tribuna, el servicio, yo nunca me imaginé coordinando. Lo primero que hice fue coordinar. Eso sí, fue mi primer servicio, la coordinación. Pero después fue la tribuna. Entonces imagínense qué grandes logros para una persona que tenía miedo de hacerlo porque yo funcionaba a través de alcohol o de sustancia, como en este caso se llama, ¿no? El alcohol es una sustancia. Y de repente sin sustancia, imagínense. Entonces llega un bendito programa que me activa, que me unifica y empieza el maravilloso programa. Hay un folleto que se llama La tradición, cómo se desarrolló, e inicia diciendo, se practican los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, la desintegración se detiene y la unificación empieza. Fíjense, cuando un individuo practica los 12 pasos, no dice cuando empieza a practicar el programa, no, dice cuando un individuo practica los 12 pasos del programa, su desintegración se detiene. ¿Qué quiere decir? Que si no ha completado sus 12 pasos, es una persona que se ha seguido desintegrando inevitablemente. Que es una persona que se ha sido y se está desintegrando. No se ha empezado a unificar. Entonces de ahí la importancia de la práctica del programa, ¿no? Y situaciones como esas que te van enganchando y van siendo mella en tu vida. Bien, los derechos tradicionales que tiene todo individuo en toda el área en todo, desde un grupo de alcohólicos anónimos, en todas partes, en distrito, en área, conciencia de área, conciencia de distrito, conciencia de grupo, todo ellos tienen tres derechos. Tienen tres derechos: el derecho de decisión, el derecho de participación y el derecho de apelación. Tres derechos que no son cuestionables si el individuo los solicita. Por ejemplo, tengo el derecho y es un derecho que no puede ser cuestionable. Y estos yo no lo sabía porque normalmente en los grupos no se leen los conceptos. Pero es una gran desventaja porque al no leer conceptos no sabemos que tenemos derechos. Y estos derechos, fíjense, muchos de ellos detienen abusos que luego hay dentro de los servidores de grupo, porque acuérdense que como servidores, que como alcohólicos, de repente el hambre de poder, prestigio y reconocimiento nos marea, ¿no?
Y para ser honesto, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui RSG, hasta que llegué al distrito me di cuenta que había muchas cosas que yo hice y que no eran y que no tenían que ver, que no eran la forma como las hice. O sea que impuse como representante, impuse cosas que y no tenía que imponer, tenía que motivar. Son dos cosas diferentes. El representante o el servidor es un vendedor de buenas ideas y dependiendo la calidad de servicio es la respuesta que va a tener de la gente. Si tienes has prestado buen servicio y tienes buena vida, digamos, porque los servidores estamos al ojo de la gente, ¿eh? Toda la gente sabe lo que estás haciendo. Si estás haciendo cosas indebidas, la gente lo sabe. Si estás haciendo cosas correctas, la gente lo sabe. Si no estás haciendo nada, ni bueno ni malo, la gente lo sabe. Y te vas a dar cuenta que cuando tú cuestionas o cuando tú inquietas o cuando tú promueves o cuando tú solicitas, hay cierto poder de convocatoria cuando tú vas haciendo las cosas correctas. Hay una parte del manual de servicio, la voy a buscar y se las voy a dar la hoja exacta. Dice que si eres atractivo, o sea, hablando de los servidores, que si atraes, no puedes fallar. No puedes fallar. Fíjense el compromiso tan grande, ¿eh? Si atraes, no puedes fallar. O sea, es una responsabilidad que no puedes fallar, porque imagínate el impacto que tienes sobre los demás, bueno o malo, ¿no? Pero cuando uno no lee esto, no se da uno cuenta del gran compromiso que tienes, porque si atraes, y si no sabes esto que es una guía de vida, que también los conceptos son una guía de vida, todo es una guía de vida, de una buena vida, de una excelente vida. Entonces, a veces haces cosas sin pensar, o sea, pierdes lugar, pierdes todo, y la lectura de estos principios te mantienen en línea, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando antes, previamente a pasar el enlace satelital al Estadio Azteca en el año 2011, en el evento, nuestra 10ª Convención Nacional, pues yo me estaba preparando. Yo me estaba preparando. Entonces, pues yo ya había leído todo, había leído manual de servicio, había leído mayoría de edad, había leído toda la literatura, casi toda la literatura yo ya la había leído, reporte de conferencia. Y gracias a todo eso me ayudó bastante. Más aparte, recuerdo que previo a ese evento, estaba yo leyendo, bueno, Dios puso en mi camino, dice que todo ha sido Dios. Dios puso en mi camino una película que se llama El discurso del rey, que es una historia real del rey, del príncipe, un príncipe de Inglaterra, ¿no? Que era tartamudo. Su hermano rechaza el trono y él tiene que ser el siguiente, y era tartamudo. Entonces imagínense un rey tartamudo, ¿no? Y va a terapia con un terapeuta, así como terapeutas en AA que son terapeutas sin título, y lo cura con unas maneras muy ortodoxas. Y al final da un discurso ante miles de personas. Imagínense el tartamudo pudiendo transmitir, o sea, porque esto tenía que hacerla, transmitir la emoción a al público, ¿no? Y lo logra. Y fue una historia verídica. Esta película yo la vi antes de la Convención Nacional, cuando estaba ya previo a unos días ahí al evento de Convención Nacional, que para mí fue una revelación de Dios. Esa película también fue para mí, porque pues ninguno de nosotros estudió oratoria. O sea, si podemos hablar ante el público es un don de Dios, porque ninguno de nosotros se puso a estudiar oratoria. Es más, yo no podía subir a tribuna, me daba miedo la tribuna. Y hoy sé que tengo mucha facilidad, es un don de Dios, pero el don de Dios es un gran compromiso también. Y gracias a leer esto no te pierdes, porque es tan fácil perderte. Y otra película que también vi fue un compartimiento del padrino Raimundo Sousa, el cual admiro mucho, quiero mucho, porque todos los presos queremos a don Raimundo Sousa.
¿Por qué lo queremos? Porque es una persona que ha dado servicio en la cárcel. Aunque él nunca visitó el norte, pero el hecho de visitar a nuestros hermanos de la penitenciaría de Santa Marta Catitla, un penal muy fuerte, muy rudo, para nosotros se ganó el respeto. Y todo preso que sabe que don Raimundo tiene años en prisión, lo respeta. Lo respetamos y lo queremos. Y por todo lo que simboliza, una gran persona reconocida, y yo un día lo contacté para un evento en AA, y fíjense que él aceptó muy amablemente. Se iba a celebrar un congreso dentro del Reclusorio Norte, y se me ocurrió, y pedí que alguien me consiguiera el teléfono de Raimundo Sousa, y desde el penal, desde el Reclusorio Norte, yo lo contacté por vía telefónica. Y cuando le dije que teníamos un evento y nos gustaría que él participara, y la fecha ya la tenía ocupada. Pero cuando él escuchó que era en una cárcel, fíjense que era el Reclusorio Norte, y que era yo el coordinador del comité de eventos, el que le estaba hablando. Mi nombre es Víctor, soy coordinador del comité de eventos, y quisiera invitarlo a que cerrara nuestro evento. Fíjense, don Raimundo dijo, déjame ver si puedo mover la fecha, porque voy a ir a Baja California, pero si puedo mover la fecha estoy con ustedes. Y logra mover la fecha, fíjense, gracias a Dios. Pues movió la fecha y dije, cuentan conmigo. Desgraciadamente, empezaron las controversias como normal dentro de grupos y distritos, y por ahí alguien dijo que él no pertenecía a Central Mexicana de Servicios Generales, lo cual era una mentira, porque su grupo pertenece a Central Mexicana, Santa Cruz Mellehualco. Hay dos Santa Cruz Mellehualco, pero su grupo sí pertenece a Central Mexicana, y algún compañero del área norte que pues, no entraba y tenía como controversia conmigo, pues tumbó la propuesta y se fue a votación y les vendió la idea de que él era de otra sección, y votaron y dijeron que no. Entonces imagínense que el problema tan grave ahora de poderle decir que no, que siempre no, que se fue a votación y que ya no se iba a hacer, ¿no? Y él lo entendió perfectamente, dijo, no te preocupes, yo sé cómo es esto, ¿no? Hay mucha gente pues, envidiosa en estos lugares. Me dijo, pero no te preocupes, algún día nos vamos a encontrar allá afuera. Y así fue. Cuando yo salí, vi que iba a estar muy cerca de casa. Yo vivía en la alcaldía de Xochimilco en ese tiempo, y iba a estar por ahí cerca. Barrio 18 se llamaba el lugar donde iba a estar. En una clínica, y lo fui a ver. Él no me conocía de voz, me conocía por el contacto, pero personalmente no me conocía. Y ahí llegué temprano y ya estaba ahí en la sala de espera. Y me acerqué con él, le dije, Padrino Ray, soy Víctor Becerril, soy la persona que lo contactó hace 2 años para un evento dentro del Reclusorio Norte, y que después ya no se hizo. Y no, pues ahí nos conocimos, nos dimos un abrazo, le di un abrazo, le di hasta un beso. Pero todo esto que yo platico es con el fin de que nos demos cuenta de que Alcohólicos Anónimos te ofrece una forma de vida, las herramientas necesarias para tomar una forma de vida diferente. Por eso quería hablar de estos principios, ¿no? Y fue algo maravilloso esto de conocer a don Ray de ahí ya. Entonces, cuando estaba previo a lo de la Convención Nacional, vi un compartimiento del Padrino Raimundo Sousa, en el cual hablaba que él tuvo participación en la convención del Palacio de los Deportes y también en el estadio de Ciudad Universitaria, y tuvo éxito en el compartimiento, de tal manera que decía, lo único que faltaba es que me sacaran en hombros, pero prendió la convención, ¿no? En esa época prendió la convención. Yo todavía no participaba en esto del Estadio Azteca, estaba previo, ya eran mis últimas situaciones de preparación también, ¿no? Por eso estaba viendo este video también.
Y y dice que cuando se bajó, cuando terminó de compartir, dice, pues imagínense cómo me sentía cuando vi que se prendió el Palacio de los Deportes con mi participación. Y dice, cuando pues ya me bajé del estrado y me llegué con mis compañeros. Al lado estaba de mí Sergio Ramos el Comanche, que era un actor de películas mexicanas que también era compañero de Alcohólicos Anónimos. Y dice, y cuando me senté con él me dijo, ¿qué pasó, mi Ray? ¿Cómo se sintió? Y dice, y antes de que yo le contestara, me dijo, el día que su familia de usted le dé esos aplausos, hablamos, mientras no. Y dice, me dio un coraje, pero hoy agradezco, dice, porque me volvió a poner los pies sobre la tierra. Porque nosotros los alcohólicos somos gente que perdemos el pie. Si no estamos bien cimentados, perdemos fácilmente el piso. Perdemos fácilmente el piso. Y esto fue previo a lo de la convención. Previo a lo de la convención. Entonces yo cuando yo participo en la convención, pues yo ya traía todo el manejo de todo esto, de los conceptos, ya había leído el manual de servicio, me había padrinado con ex oficio, había padrinado con el delegado en ese momento, con varias personas, con ex miembros de comité, tenía mucho padrinamiento porque me di cuenta que esto iba en serio. O sea, el estar en el servicio en Alcohólicos Anónimos es cosa seria. Podemos tomarla a la ligera y podemos tomarla a la y se va, pero, o sea, es un servicio de Dios. Y cuando Dios nos responde, es de veras, ¿eh? Entonces, después ya me toca a mí participar en el Azteca y pasa algo grande, ¿no? Que también se prendo la participación del preso del reclusorio norte, pues mueve el Azteca, ¿no? Prende las lágrimas de mucha gente, pero gracias al video de Don Ray, me di cuenta que el que lo había hecho, pues sí sentí mucha emoción y mi ego se expandió, pero algo que tenía yo bien cimentado es decir, que todo había sido la gracia de Dios, que Dios había sido el que había decidido utilizarme esa tarde como instrumento. No había sido yo, había sido Dios. Estos principios nos llevan a tener una base para poder caminar en la vida de una manera buenísima. Por eso quiero hablarles de esto, ¿no? Miren, por ejemplo, el primer derecho de decisión, el tercer concepto del servicio mundial. Dice, como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos, la conferencia, la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y sus distintas corporaciones de servicio personal, directivo, comités y ejecutivos, y de este modo asegurar su dirección eficaz, se sugiere que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial un derecho de decisión tradicional. Y este derecho de decisión tradicional no solamente es para la conferencia, ¿eh? No solamente es para la estructura de comités de estructura, ¿no? Este es de un grupo. Es de un grupo. Por ejemplo, al ser nombrado el cafetero, un cafetero, vamos a suponer, un cafetero, un secretario, un representante de literatura, si nosotros a ese servidor no le dotamos con un derecho de decisión, no nos va a dar buena función. O sea, no va a dar buen servicio. No va a poder dar toda su capacidad si nosotros no lo dotamos por un derecho de decisión. Y mucha gente que no sabe esto, el que está atrás de los servidores muchas veces es el representante, en los casos de los grupos tradicionales. Y en caso de otros grupos, el jerarca, el padrino de más tiempo, es el que le dice al cafetero, no, sirve, no sirves, ya no, ya sí. O sea, no, eso no es doble A.
O sea, cuando nosotros estamos delegando un servicio, el grupo está confiando en una persona. Y esa persona, si no lo dotamos con estos derechos, no sirve. Entonces, imagínate lo maravilloso que es este programa, de que nosotros fuimos gente que nos habíamos excluido de la vida y que la vida nos había excluido de nosotros. Y que de repente este programa maravilloso nos empieza a otra vez incluir en ella, a través de participación, a través de decisión, a través de atreverte, porque somos personas que no nos habíamos atrevido. En mi caso personal, yo nunca me había atrevido a las cosas que me dieron miedo. Yo nunca me atreví, me dio miedo, no me atreví, no me atreví. Y llega un bendito programa de AA y me quedo y empiezo en los servicios y me dicen que tengo el derecho de decidir. Una persona insegura, para no equivocarse, pues lo mejor no toma decisiones, ¿eh? Pero si un servidor no toma decisiones, no hay desarrollo. O sea, el propósito de AA, que es desde la estructura de un grupo hasta una entidad de servicio, la Oficina de Servicios Generales, que tenga la misma oportunidad de desarrollo. La misma oportunidad de desarrollo. Si nosotros le estamos diciendo al cafetero a qué horas sirve y a qué horas no sirve, él no está decidiendo, él tiene que decidir. Él tiene un derecho de decisión y tiene que hacer uso de él, porque es un derecho, su derecho de decisión. Nadie le puede cuestionar por qué compró café. Porque se necesitaba, y nadie lo va a cuestionar porque se necesitaba. ¿Lo cuestionaríamos? Si dijéramos, ¿por qué compró 5,000 pesos de café? Y nos dejó en ceros. Ahí sí lo cuestionaríamos. Porque esa decisión que afecta a la economía del grupo sí tenía que haber sido cuestionada. Él tenía que haber tenido que preguntar primero. Su derecho de decisión tiene un límite. Tiene libertad de decisión, pero tiene un límite de acuerdo al concepto. Por eso es maravilloso esto, porque muchas gentes que escuchan que tenemos el derecho de decisión, sin leer, sin comprobarlo, sin estudiarlo, sin analizarlo y sin entenderlo, piensan que por ser servidores tienen derecho de decidir todo. Y empiezan a decidir todo y empieza a convertirse casi en una dictadura. Y Alcohólicos Anónimos no es una dictadura, es una democracia. Democracia total. Por eso es muy importante los principios que nosotros aprendemos dentro, porque dentro y fuera de AA nos van a servir. Entonces hay que saber que el derecho de decisión no es que el individuo cualquier servidor pueda decidir todo, porque ya tiene un servicio y eso lo hace que él pueda decidir todo y que no tiene que preguntar nada. Y eso no es cierto. Acuérdense que somos personas que nuestra enfermedad nos ha llevado a extremos, de un extremo a otro. Y el programa nos lleva al justo medio, a la ecuanimidad. A eso nos lleva el programa. Entonces vamos a leer lo que nos dice el tercer concepto, el derecho de decisión. Y está dentro de su primera... Voy a leer algunas partes nada más, pero el primer párrafo está muy entendible lo que es, miren. Debe ser derecho tradicional de todas las juntas, comités y empleados de servicio mundial el poder decidir qué problema pueden ellos resolver por sí mismos y qué asuntos deberán ser sometidos a la consideración de la consulta de la comunidad. Ese es el derecho de decisión. El derecho de decisión que nosotros estamos dotando a un servidor es que él sepa que tiene el derecho de decidir cuando él puede tomar la decisión sin consultarla y que también tiene el derecho de decidir cuándo la va a consultar para no causar polémicas. Entonces quiere decir que no todas las decisiones las va a tomar, pero tampoco todas las decisiones las va a consultar, sino que algunas las va a tomar él sin consulta y algunas las va a tener que consultar. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando vea que su decisión puede causar problemas o polémica
o división. Ahí es cuando él sabe que tiene que consultarla, si es, por ejemplo, un servidor de grupo, al grupo. Si es un comité de distrito, al distrito. Si es un comité de área, al área. Si es un comité de región, a la región. Que antes de tomar una decisión que puede afectar el bienestar, Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros sabemos esto, podemos frenar los egos desbocados que de repente salen, ¿no? Y en esto se me viene a la mente, por ejemplo, ya después de que sabemos esto, tú sabes que puedes levantar la mano y que tienes el derecho de levantar la mano y que tu inquietud tiene que entrar, ¿no? Por ejemplo, dentro de distrito teníamos un miembro de comité que pues, él no había entendido esto, ¿no? Él entendía que él tenía derecho de decisión y que él tenía el poder de decidir todo sin consultar nada al pleno. Y eso no es así, no dice eso. Ya leímos lo que decía. Decíamos cuándo va a consultar y cuándo no es el derecho de decisión. Pero como sabemos que como representantes a los servicios generales en un distrito, tienes la autoridad de poder cuestionar hasta el miembro de comité, pues yo cuestionaba porque, imagínense, fui una persona que nunca participé en la vida, me dio miedo levantar la mano, en la escuela me daba miedo, en donde me paraba me daba miedo. Y gracias a Dios llego a AA y me daba miedo, pero al paso del tiempo y al paso del servicio y al paso de todo, empiezo a ser una persona que me empiezo a atrever, empiezo a aprender de principios y empiezo a saber que tengo los derechos. Y después me convierto en una persona que cuestionaba todo, que levantaba la mano en toda la plenaria. Varias veces levantaba yo la mano en la plenaria levantaba yo, cuando me daba terror levantar la mano en la plenaria, porque era puro representante. Y recuerdo que cuestioné al miembro de comité de ese momento y le dije, oiga, yo lo quiero, pues, yo sabe que no estoy de acuerdo porque usted está tomando todas las decisiones y esta decisión que usted acaba de tomar tenía que haber sido, tenía que haber preguntado aquí en el pleno porque esta decisión tenía que haber sido tomada por el pleno, no por usted. Y él argumentó el derecho de decisión, lo cual es ilógico porque dice que sí puede tomar algunas, pero no todas. Cuando causen polémica, no las puede consultar, que las tiene que consultar con el pleno. Entonces yo le inquieté, le dije, si usted vuelve a tomar una decisión de este tipo, que va a causar controversia, y no nos consulta, voy a pedir su destitución. Imagínense el carácter que me regaló Alcohólicos Anónimos a una persona que tenía miedo de levantar la mano. Hoy se atrevía a cuestionar y hoy se atrevía a decir que si no se llegaban las cosas como estaba escrito aquí, que se iba a tomar la inquietud de destitución. Imagínense qué gran avance, bueno, en mi caso, un gran avance. Carácter, seguridad, fue algo grandioso estar en prisión dentro del programa maravilloso y el poder encontrar libertades de todo tipo, incluyendo estas, ¿no? Y el compañero volvió otra vez a hacer lo mismo porque él no entendía que no tenía que tomar todas las decisiones y volvió a tomar otra vez otra decisión que causó problemas, causó polémica. Entonces dije, ya la siguiente metí la destitución. Metí su destitución que se va a consulta y se va a votación. Entonces metí la destitución. Y porque yo sabía que tenía el derecho de hacerlo. Pero cuando no sabes que tienes el derecho, te quedas callado, te enfermas y te vas hablando. Y esto no es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un lugar de democracia verdadera. Entonces, pues ya se fue. Les dije por qué. Ya saben que se le avisó, se le dijo al señor y volvió a hacer lo mismo. Así es que yo pido su destitución. Y empezaron los puntos de vista y algunos compañeros decían, por ejemplo, me acuerdo que externos nos decían que lo dejáramos terminar su periodo. Déjenlo terminar su periodo, ya le faltan 15 días para terminar su periodo. 15 días para terminar su periodo le faltaban. Y la respuesta fue de que nosotros nos manejamos a través de principios, no de personalidades, como dice nuestras tradiciones. O sea que no importa que falten 15 días.
y se fue a votación y fue destituido. Fue destituido el compañero. Pero si yo no hubiera sabido los derechos que se tienen, yo me hubiera quedado y hubiera habido abusos. Por eso mucha gente abusa dentro de los grupos, porque hay mucho desconocimiento y no hay quien frene. La única manera de frenar a la gente es a través de los principios y a través de atreverte a levantar la mano. Pero cuando no te atreves, cuando desconoces, cuando ignoras, pues no puedes hacer nada. Entonces este derecho de decisión es maravilloso. Maravilloso cuando lo llevas a cabo correctamente. Decidir cuándo consultas y cuándo no consultas. Es el tercer concepto del Servicio Mundial, el derecho de decisión. El otro derecho que tenemos es el derecho de participación. El cuarto concepto. Tenemos el derecho de participación. Un derecho de participación dice, por toda la estructura de nuestra conferencia, nosotros debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación. Fíjese lo que dice. En toda la estructura es la Oficina de Servicios Generales, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, hasta la Oficina de Servicios Generales. Toda esa es nuestra estructura. O sea, quiere decir que desde un grupo hasta la Oficina de Servicios Generales, por toda la estructura de nuestra conferencia debemos mantener a todos los niveles de responsabilidad un derecho de participación tradicional, poniendo cuidado que cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitido una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. Y mucha gente dice, bueno, es que eso es para la estructura. No, es para todos los niveles de servicio. Yo tengo el derecho de participación siempre y cuando cumpla. Por ejemplo, si yo soy conciencia de un grupo, tengo derecho de participación, porque soy conciencia de un grupo. Pero si yo voy de visita a un grupo, si voy de visita a un grupo y en una junta de trabajo quiero participar, no tengo el derecho, o sea, no soy parte de esa conciencia. ¿Por qué es importante esto? Porque también dentro de los grupos, por ejemplo, en el penal, llegaba gente a las juntas de trabajo y no pertenecían a ese grupo, y como no se sabía el derecho de participación, les daban el derecho de participar cuando no deberían de no darles el derecho de participar porque no eran conciencias del grupo. Iban a manipular la electiva, iban a manipular la junta de trabajo, ese era el objetivo que tenían. Pero como no había nadie que había leído y que pudiera decirles, de acuerdo al cuarto concepto, compañeros, hay un derecho de participación, sí, pero siempre y cuando en la misma responsabilidad se les delega un derecho de participación. Pero ustedes aquí en este grupo no tienen ninguna responsabilidad porque no son conciencia, por lo cual no pueden participar. Por eso es importante conocerlo, por eso. Cuando yo llego a mi grupo cuando en Libertad, el grupo Tepalcatlalpan, del área DF Sur, el distrito 12, que fue el grupo donde milité 9 años y medio antes de venirme para Cuernavaca. Yo llegué y había muy poca gente ahí en el grupo. Y la mayoría eran, bueno, ya de edades, y eran los veteranos del grupo y ellos eran los que tomaban todas las decisiones. Y yo fui una de las primeras personas que inquieté ese detalle, que por qué no tomaban a la conciencia pues a opinión, porque ellos estaban decidiendo todo, porque no permitían que la conciencia participara, porque la conciencia tenía derecho a participar. Pues como yo pues vengo yo en el distrito, yo siempre apelé y manejé esto de los principios, porque me gustaron, me fascinaron y me di cuenta que la única manera de cuidar a Alcohólicos Anónimos es volvernos en unos custodios, como lo dice en nuestro manual de servicio. Custodios de que no se desvíen los principios. Eso es el compromiso de cada uno. Pero imagínense un custodio que no sabe, que no lee, que no se apadrina, que no nada, eso pues ¿qué va a poder defender? No va a poder defender nada. Y nada más se la va a pasar dejando en los grupos, porque no va a saber qué hacer. Entonces yo empecé a inquietar y empecé a
a ver decisiones que ellos habían tomado, por ejemplo, el aniversario, ya habían armado todo el aniversario, cómo iba a estar la Semana de Unidad, y yo hice una propuesta y dije que no estaba de acuerdo y que se fuera a votación, porque eso no lo había tomado la conciencia del grupo. Y fue a votación y se cayó. Se hizo un nuevo programa para el aniversario. Y así situaciones como esa. Un día estábamos organizando un aniversario y dice una compañera nueva, oigan, ¿y por qué no hacemos baile en el aniversario? Y contesta uno de los veteranos, porque nunca hemos hecho baile aquí, así tajante. Entonces yo levanté la mano, inmediatamente levanté la mano, porque tengo el derecho de participar, porque soy conciencia de grupo. Y le dije, exactamente, el padrino tiene razón, pero como la conciencia es el que tiene la última voz, si la conciencia este día dijera y se fuera a votación y dijera se hace baile en el próximo aniversario, se haría baile. ¿Por qué no lo llevamos a votación hoy que estemos junta de trabajo? Y que se va a votación y que pierde el padrino, pues se enojó muchísimo conmigo. Porque les empecé a tirar todo lo que ya habían hecho por años. Por eso el grupo no crecía, porque había deseos personales. Y cuando en los grupos hay deseos personales, los grupos no crecen. Cuando hay grupos enanos es porque hay deseos personales de 1, 2 o de 3 personas que no toman en cuenta a los demás. Y ese grupo tenía muy poca gente, porque había deseos personales. Y se fueron quitando, pero tenía que haber alguien que se atreviera. Si nadie se atreve, el grupo no cambia. Tiene que haber alguien que se atreva a levantar la mano, pero tiene que tener un poco de conocimiento para saber que lo que va a decir tiene razón. Entonces, pues se fue así todo se fue cayendo, pero ya no sabían cómo callarme ellos, cómo quitarme, que ellos querían quitarme el derecho de participación o el derecho de voto, lo que fuera. Y en alguna junta de trabajo querían que yo ya no hablara, porque hagan de cuenta que iba 3 veces a la semana al grupo, aunque yo diario estaba en un grupo, pero a mi grupo base solamente iba 3 días a la semana porque tenía compartimientos. Entonces los demás días yo andaba compartiendo, pero a mi grupo iba yo 3 días a la semana. Bueno, entonces ellos metieron una inquietud y dijeron que el que no asistiera toda la semana no podía participar ni votar. Y así quedó hasta que yo llegué y les dije que de acuerdo al concepto, el cuarto concepto, yo tenía un derecho tradicional de participación y ellos no me lo podían quitar mientras yo cumpliera con mis responsabilidades. Entonces yo era conciencia de ese grupo, aunque iba 3 días a la semana. Pero yo diario estaba en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y gracias a este concepto se me tuvo que otorgar, no les quedó otra. Cuando les dije, aquí está el cuarto concepto, dice el cuarto concepto que yo tengo derecho del tradicional de participación, ¿por qué me lo quieren quitar? Y pues ya no pudieron quitármelo, pues se enojaron más. Pero si yo no hubiera sabido, si yo no hubiera aprendido, si yo no hubiera estudiado, si yo no hubiera visto esto, si yo no hubiera estado en el servicio en el distrito, pues yo nunca hubiera sabido qué hacer y me hubiera ido de ese grupo, me hubiera ido a otro, muy enojado, No, y eso no es AA. AA es de Dios. AA es de Dios, o sea, el grupo es de Dios, el dueño es Dios. O sea, no hay dueños, hay gente que se siente dueña, pero no soy dueños. O sea, aquí se manejan los principios antes que las personalidades. Pero si nosotros no desconocemos todo esto, imagínense lo que hacemos, no hacemos nada. Vamos a ser aquellas personas que nada más se la pasan quejando, pero no hacen nada, se la pasan quejando. Y eso no es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, lo vuelvo a decir, es verdadera democracia, verdadera democracia. Si una persona fuera electa el día de hoy y comete una falta grave y alguna persona que tiene la autoridad de meter su destitución y es llevada a votación y en esa votación aún haya quedado apenas una semana, un mes, se va a votación y es destituida, es destituida, es destituida. Esto es AA.
Aquí no hay deseos personales. Por eso cuando los compañeros dijeron, déjenlo que termine, ya faltan 15 días para que termine su periodo. Menos así. O sea, los principios anteponen a las personalidades. Y el compañero se les destituyó y le sirvió porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces fue una reducción de ego, obvio. Obvio que le funcionó. Se enojó mucho conmigo y me odió por muchísimo tiempo. Pero él sabe que dentro de él que fue lo que le pasó. Él sabe, porque algún día lo reconoció en un evento que lo vi por ahí. Entonces, no, el cuarto concepto tradicional nos habla del derecho de participación. Sabemos que tenemos el derecho de participar. Por toda la estructura de nuestra conferencia, nosotros debemos tener a todos los niveles de la responsabilidad un derecho de participación tradicional, poniendo cuidado a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales, les sea permitida una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. Y la quinta y el quinto, el derecho de apelación. Vuelvo a lo mismo, porque mucha gente dice, no, los conceptos son para la estructura. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Para toda la estructura, desde un grupo hasta la oficina de servicio mundial, es la estructura. Sí, sirve para toda la estructura. Entonces sí sirve para un grupo. Cualquier servidor de distrito tiene el derecho de apelar una decisión que cree que se han equivocado. Cualquier miembro de grupo, conciencia de grupo, también puede pedir la apelación de una decisión que cree él que está equivocada y que él pide que se vuelva a consensar otra vez. Cualquier servidor de área, de región, etcétera, en todos los niveles. Entonces, eso garantiza que el grupo se manifieste en armonía. Pero imagínense que lleguen y que digan, es la última palabra y es porque yo lo digo. Y nadie más puede llevarme la contra. Deseos personales y los grupos van a estar vacíos. Por eso, si sus grupos están bajos, les quiero decir que es seguro que hay deseos personales, no hay tradiciones. No se están llevando correctamente las tradiciones. Los grupos no crecen. Cuando hay deseos personales, los grupos no crecen. Están las mismas personas que han estado siempre. Las mismas personas, no hay crecimiento porque hay deseos personales, no hay principios bien llevados, no hay tradiciones bien llevadas. Si las tradiciones son bien llevadas, los grupos crecen. Entonces, este concepto es el derecho de apelación. Pero imagínate cuando tú no sabes esto, que en cualquier nivel de servicio puedes apelar, y es un derecho y tiene que llevarse a cabo, vamos a suponer, un evento de aniversario, y que tú estás en desacuerdo porque se supone que tienes la razón. Bueno, puedes apelar, aunque ya se haya votado y se haya quedado y dicho, ya quedó y se asentó. Tú puedes solicitar el derecho de apelación porque, de acuerdo al quinto concepto del servicio mundial, tenemos el derecho de apelación, porque dice que las minorías pueden tener la razón, y la única forma de saber cuando las minorías pueden tener la razón es dándoles un voto, dándoles un derecho de apelación. Y ahí nos vamos a dar cuenta porque la decisión pudo haber sido tomada por egoísmo, por resentimiento, por ira, por emoción, mas no por la razón, y se pudieron haber equivocado. Y la minoría puede tener la razón, pero al darse un derecho de apelación, se está garantizando que las minorías sean escuchadas. Pero cuando uno sabe, pues tú te quedas callado y te vas de grupo. Hay mucha gente que se va de grupo cuando pudo haber apelado. Pero pues como no sabía y como no entendía y como nunca estudió y como nadie le explicó y como nadie, mejor se fue a otro grupo resentido o se fue de su distrito. Uy, hay gente que se ha ido de los distritos porque hicieron algo que no tenían que haber hecho, cuando él tenía el derecho de apelar y decir, quiero que se lleve, que la decisión que se tomó se vuelva a reconsiderar, y tenía que haberse reconsiderado en una junta posterior, cuando los ánimos ya habían bajado. Pero cuando no se sabe esto, pues te quedas
callado y lo mejor haces decirte, cuando esto no, la vida no es, ya alguna vez nosotros la evitamos, alguna vez la rehuimos, en Alcohólicos Anónimos no le rehuimos ni al dolor, le rehuíamos al dolor como a la peste, dice la literatura, hoy no le rehuimos al miedo, sabemos que tenemos un poder superior, hoy no le rehuimos al miedo, sabemos que tenemos un poder superior. Hoy no le rehuimos cuando las decisiones no quedan como nosotros queremos. Tenemos un derecho de apelación. En el distrito algún día, pues yo ya había causado mucha controversia porque levantaba la mano. Cualquier desviación que yo veía, yo la inquietaba. Como era yo miembro de comité, era servidor de grupo, era representante de los servicios generales. Entonces el representante tiene la investidura y la autoridad de poder meter inquietudes de ese tipo. Entonces mucha gente no me quería, yo sentía que la mayoría no me quería, pero después me di cuenta que la mitad sí me quería y la mitad no me quería. Y eso lo vi porque después fui electo miembro de comité y quedé electo en el sombrero. La mitad en contra y la mitad a favor, exactamente partida, 12 votos que sí y 12 votos que no. Y así nos fuimos a sombrero con mi compañero Carlos Farías, y me fui a sombrero y el padrino Romeo Silva, que en paz descanse, ex oficio, sacó el papel y decía Víctor. Y cuando dijeron quedó el compañero Víctor, mucha gente gritó, o sea, emocionada, me di cuenta que sí me querían. Bueno, pero yo les digo todo, el servidor, cuando tú eres servidor, la conciencia, los ojos están puestos en ti. Si eres buen servidor, tu comportamiento principalmente, tu comportamiento, que lo que hables lo prediques. Porque si hablas bonito, pero tus acciones son nefastas, la conciencia lo sabe. La conciencia lo sabe. La conciencia lo sabe. También por eso los grupos no crecen. Y en una ocasión que tuve que salir de diligencias, salir del penal a otro penal, que me sacaron y era día que teníamos reunión de servicio, teníamos plenaria del distrito, pues yo me fui al sur, me revelaron al reclusorio sur y ya llegué tarde, llegué en la noche, madrugada, y al otro día me encontré con la noticia que me destituyeron un día antes. En la plenaria que yo no estuve, las personas resentidas conmigo aprovecharon para decir mentiras y destituirme diciendo que yo estaba sirviendo a otro movimiento. Y eso era mentira, ¿no? Pero bueno, cuando amanecí con la noticia de que un día antes fui destituido, me dio mucho coraje. Y como estaba promoviendo libertad, dije, ojalá me vaya ya que se queden con su servicio. Pero en eso, un joven como de 23 años, 22 años, que ya era representante de su grupo dentro del penal, me dice, padrino, ¿a poco así nos vamos a quedar? Fíjense, yo ya había decidido que se quedara así, que se quedaran con su servicio, yo. Pero cuando este joven de 22 años, que nos ve a nosotros, los que vamos un poquito adelante como ejemplos, por eso dice el manual de servicio, cuando eres atractivo no puedes fallar, pero la gente no lee esto. Y el compromiso, si eres atractivo, no puedes fallar. ¿Por qué? Porque mucha gente va a copiar tus acciones y sabes que tus acciones no son buenas. Entonces se estás llevando entre las patas a mucha gente inocente que cree en ti. Por eso dice, si eres atractivo no puedes fallar. Entonces ahí cuando este joven dijo, padrino, así nos vamos a quedar, cuando yo oí esa palabra, padrino, así nos vamos a quedar, ¿saben qué? Volteé a verle y dije, esta es la voz de Dios. Le dije, ¿qué quieres que hagamos? Y me dijo, vamos a apelar, padrino, tenemos el derecho de apelar. Fíjense cómo este joven de 23 años ya sabía, como era servidor de distrito, que había derecho de apelación. Vamos a apelar, padrino, tenemos el derecho de apelar. Dije, esa es la voz de Dios. Está bien, vamos a apelar. Vamos a apelar, pero yo necesito que tú metes la inquietud porque yo ya no tengo servicio. Entonces yo no puedo meter la apelación, necesita meterle un representante, como tú, y que me den derecho a participar para que me den derecho a hablar.
Y así sucedió, compañeros. La gente que me había destituido, que se habían conspirado, que se habían unido para destituirme, yo les avisé. ¿Saben qué? Voy a apelar el próximo miércoles, que es la plenaria, voy a apelar, prepárense porque voy a ganar. Con esa seguridad, compañeros, que te da el programa, que te da todo, porque tú sabes que la verdad prevalece ante la mentira. Y que sabemos que este programa es de Dios. Y yo les avisé que se prepararan y yo pues llegué al pleno, me dieron, sí aceptaron, porque era un derecho de apelación que estaba metiendo un servidor. Entonces es un derecho que no le podían cuestionar. No podían decirle, ¿están de acuerdo que el compañero dice que quiere apelar y que se vuelva a tomar? No pueden hacer eso. La mete un servidor de estructura como un representante de grupo y no se puede cuestionar. Compañeros, el compañero está metiendo un derecho de apelación que procede, compañeros, procede, no se puede cuestionar. Procede porque es un derecho. Así de importante es el derecho, porque es un derecho. No se pregunta, ¿están de acuerdo? No, es un derecho, compañeros. No esa discusión. Es un derecho y él tiene derecho y entra, compañeros. Entra, es un derecho. Un derecho que el compañero no se le puede quitar. Y ya el compañero, yo hablé y ya les dije, compañeros, lo que dijeron fue mentira. Yo aquí tengo las pruebas de cómo yo no he estado en esas reuniones que el compañero dice que yo estuve. Más sin embargo, en esta bitácora que me prestaron los compañeros de aquel lado, yo no aparezco nunca porque yo nunca he estado coordinando como él dijo que yo he coordinado. Pero el compañero sí aparece aquí en esta bitácora y él es el que sí ha estado ahí presente. Así es que yo le quiero decir en su cara que es un mentiroso y que mejor nos diga por qué está resentido conmigo. Entonces, compañeros, y también él dice que yo manipulo el distrito, que cuando yo estoy, o sea, que nadie quiere ir en contra mía. Y eso, compañeros, yo les quiero decir que ustedes tienen la libertad de votar, y para que tengan la libertad de votar con entera libertad, cuando yo termine de decir mi inquietud, me voy a salir para que ustedes tengan la libertad de votar a favor o en contra. Yo prometo algo, que lo que ustedes decidan el día de hoy, yo lo voy a acatar. Gracias, compañeros, por darme derecho de hacer uso de la apelación. Gracias, compañeros. Me retiro para que ustedes puedan votar libremente, para que el compañero no diga que yo manipulo la plenaria. Me salgo, compañeros. Y me salí para que votaran libremente. Y ya cuando llegaron a mi dormitorio, y el mismo joven me dijo, padrino, ganamos. Ya usted volvió a estar en el comité de eventos, creo que era el comité de eventos. Y así fue, o sea, pero si yo no hubiera sabido esto, imagínate, yo hubiera sido alcohólico amargado, frustrado, enojado, con el grupo alejado porque yo no supe defender mis derechos por ignorancia, y esto no es Alcohólicos Anónimos. Y estos derechos que tú aprendes acá te das cuenta que sirven en la vida. Y a partir de ahí, el momento que yo salí de prisión, yo empecé a participar en votaciones de mi comunidad y en votaciones presidenciales que hasta el día de hoy he podido participar. Excepto esta que me vine a Cuernavaca, no me pude ir el día de votación a votar, pero he votado, he participado, he votado porque tengo el derecho, así como tengo el derecho de participación en AA, lo tengo en mi país, en mi colonia, en mi comunidad. Aquí en este poblado también lo he hecho, también he ido a votar. Aquí en Cuernavaca, aquí en mi comunidad, bueno, en donde pertenece el lugar donde estamos. Y eso ha sido gracias a aprender una forma de vida que se llama Alcohólicos Anónimos, Manual de Servicio, 12 conceptos de servicio mundial. Entonces, ¿cómo no estar agradecido a Dios y a la vida por todas las bendiciones que ha dado, no? Vamos a ver si tenemos algunos mensajes antes de concluir para leerlos. Déjenme ver si aparecen algunos mensajes. Creo que no. A ver. Bueno, pues ya vamos concluyendo nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que se conectaron por conectarse cada 8 días. Los invitamos a
a compartir nuestros videos. Los invitamos a compartir nuestros videos y invitamos a que se suscriban a mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad o a Visión Colectiva Radio, del cual es el canal de radio en la Ciudad de México, del cual somos parte también. Pues nos vamos despidiendo desde esta casa de rehabilitación La Fortaleza de Sion. Aquí en Cuernavaca, Morelos, una casa de rehabilitación para adicciones varonil. La modalidad que se ocupa en este penal se llama modalidad mixta, que se ocupa la profesión profesional y el programa de 12 pasos. La base de este programa de rehabilitación es el 12 pasos, pero se ocupa el tratamiento mixto. Hay psicólogos, hay terapeutas y yo soy su terapeuta principal. Bien, cualquier informe a mi teléfono particular 5515-02-4481. Y esta modalidad se ocupó dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México en los años 2000 como al 2020, cuando Oceánica abrió clínicas dentro del penal y yo colaboré 4 años y medio en la clínica Oceánica de Reclusorio Norte. Y ahí fue donde vimos todo esto y aprendimos gran parte de lo que aquí hacemos, desde la estadía y todo ese tipo de situaciones. Pues bien, nos vamos despidiendo de todos. Gracias por conectarse. Saludos a Daniel López, nos despedimos a Daniel López, director del canal de Visión Colectiva Radio. Gracias por ser parte, por permitirnos ser parte de ustedes. Y queremos agradecer a las personas que se conectan día con día, noche con noche. Gracias. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes, Dios mediante. Nos vemos ahí. Estaba viendo si no había mensajes, pero bueno, no los pude abrir. Pero nos vemos el próximo martes, 10:30, por este canal. Y invitados a cada uno de nosotros y que tengan felices 24 horas. Gracias a todos por conectarse. Gracias.